Hola amigos y hermanos, me alegra saludarlos a través de este medio. Bienvenidos a esta conferencia titulada Violencia sexual de pareja. Esto en el marco de una gran campaña que se está realizando en favor de las parejas, en favor de las mujeres, de las damas especialmente, porque este flagelo está afectando a muchas mujeres, a miles de mujeres alrededor del mundo, y esta región no es ajena a dicha problemática. Por lo tanto, estemos atentos, puede servirle a las damas solteras, a las casadas, también a los hombres, porque sin duda alguna todos estamos haciendo parte de una dinámica constante de relación marital o de familia, y estas cosas pues ayudan para que hagamos no solamente actos preventivos, sino también actos correctivos si fuese el caso. Lo importante de esto es que aprendamos a convivir los unos con los otros, pero a respetar de manera significativa a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Que las personas hagan esto en cualquier parte donde estén. Cada hombre sepa valorar a su esposa, a sus hijas, y así también las mujeres sepan encontrar la dignidad que Dios les ha conferido. Así que bueno, voy a mencionar algunos conceptos, luego vamos a mirar algunas cifras, algunas estadísticas, vamos a mirar algunas maneras como se ejerce violencia sexual contra la mujer, y lógicamente también vamos a mirar las consecuencias, como muchas mujeres así lo han manifestado, y estas son evidentes. Así que vamos a empezar algunos conceptos como para ir dando el inicio y poniendo el marco para esta conferencia planteada. En primer lugar, vamos a estar atentos a este concepto. Miren, la violencia sexual de pareja o el abuso sexual es cualquier actividad sexual no consentida sin importar con quién sea. Es decir, aquí vamos a dejar claro el asunto. Es cualquier actividad sexual no consentida sin importar con quién sea. En este caso también involucra la pareja, ¿cierto? Porque muchas veces se ha hablado acerca del abuso sexual contra las mujeres por temas de violación, y el ser humano pues entiende, la mayoría de los seres humanos entendemos como un acto equivocado, un acto pervertido en contra de una niña, de una jovencita o de una dama, pero que no tienen tal vez relación consanguínea o familiar, o pues que no son pareja. Pero quiero decirles, este tema es específicamente enfocado, ¿cierto?, a este punto crucial donde dentro de una misma vida marital, es decir, dentro de una pareja, puede haber sencillamente violencia sexual. En segundo lugar, otro concepto, escuchen. El abuso sexual de una pareja es frecuente. Según algunos estudios, no es un asunto aislado, es frecuente. Casi la mitad de las víctimas de abuso sexual de sexo femenino fueron violadas, escuchen bien, fueron abusadas por su pareja actual o por su expareja. Vuelvo a repetir, casi la mitad de las víctimas, esto según un estudio, pero hay otros estudios que dan otras cifras, pero yo voy a mencionar algunos estudios nada más, y en este que estoy dando acá, ahora más adelante voy a mencionar algunas otras cosas, pero en este estudio, cierto, se llegó a la conclusión de que casi la mitad de las víctimas de violación de sexo femenino, estamos hablando de las damas, fueron violadas por una pareja o por su pareja actual o por su pareja que pues ya no convive con él, pero que fue su pareja, fue su esposo. Por lo tanto, esta es una cifra que nos pone
a pensar, nos deja pensativos, casi la mitad según este estudio. Pero vamos avanzando, vamos a ir avanzando un poco porque pues hay varias cosas que tenemos que destacar en esta conferencia, en esta plática que estamos teniendo. En una encuesta nacional que se hizo en Estados Unidos, y esto es de menos de 10 años, usted sabe que tenemos que guiarnos por estudios del tema que se han hecho en diferentes partes, y este que voy a hacer referencia se hizo en Estados Unidos. Más de la mitad, es decir, el 51%, el 51% de las mujeres victimizadas informaron que fueron violadas por su pareja íntima. Escuchen bien, se hizo un estudio en Estados Unidos, una encuesta nacional, diferentes estados, poblaciones, ciudades grandes y pequeñas, en pueblos, en ciudades, en el área rural, una encuesta nacional, y tristemente los resultados indican que el 51%, un poquito más de la mitad, el 51% de las mujeres victimizadas indicaron en esa encuesta nacional que fueron violadas por su pareja íntima. Escuchen, esto es preocupante porque la gente se casa o la gente vive, ¿cierto?, con su pareja con el propósito de lograr la felicidad, pero parece que las cosas, según los estudios, dicen todo lo contrario, porque una mujer que es víctima de violación por parte de su propio marido, pues sin duda alguna no es una mujer que va a estar feliz, no es una mujer que va a estar anímicamente bien, no es una mujer que va a rendir en sus diversas actividades, en múltiples tareas, tanto profesionales como de ama de casa, de madre de familia, como esposa incluso, no va a funcionar. Así que algo no está bien en la sociedad, algo no está bien en muchos hombres, lo cual está causando daño, y un daño terrible pues en muchas mujeres, porque estos daños se perpetúan. Estos daños lógicamente no quedan ahí por un momento, por una época. Miremos un poquito lo que dicen los estudios de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que la OMS hace diversas investigaciones, y entre ellas pues sí, hacen investigaciones sobre la salud mental de las damas, y se ha encontrado que son afectadas por esta problemática del abuso sexual, de la violencia o de la violación, ¿cierto?, por su propia pareja. Pero vamos a mirar las cifras. La Organización Mundial de la Salud, primero que todo, define la violencia sexual como todo acto, escuchen bien, todo acto sexual, de la tentativa de consumar el acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, en este caso la pareja, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar, escuchen bien, incluido el hogar, qué triste, y los ambientes del trabajo, los ambientes laborales. Esta es una de las definiciones que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, da respecto a la violencia sexual, ¿cierto? Así que tiene que ver con comentarios obscenos, incluso puede ser miradas obscenas, todo acto sexual que va en contra de la otra parte, de la otra persona, la tentativa como tal de consumar un acto sexual, incluso las acciones de comercializar, como algunas personas hacen, ¿cierto?, con los videos que graban cuando tienen intimidad, entonces luego pues quieren sacar provecho de esta situación. Así que estas cosas y otras como la coacción pues sencillamente es definida por la Organización Mundial de la Salud como violencia sexual
o en contra de la pareja. Pero en términos generales también, porque no solamente aquí el comentario o la definición tiene que ver con la violencia sexual de la pareja, sino en ambientes generales, pero incluye, dice, el ambiente hogareño. Así que el asunto es preocupante. Voy a presentar ahora algunas maneras como se manifiesta la violencia sexual contra la pareja. Ya de manera específica, algunas formas con que los hombres manifiestan esa violencia sexual contra la mujer, especialmente contra su esposa, contra su cónyuge, porque el tema tiene un enfoque específico, ¿cierto?, a la relación marital, a la relación conyugal. Entonces hay varias maneras como se manifiesta esa violencia sexual, especialmente de la pareja. Vuelvo y digo, no, qué triste, debería ser todo lo contrario. Debería más bien pues considerarse a la esposa como un don precioso de Dios, pero se le ha visto y se le ha tratado de una manera diferente. Número 1, primera manera como se manifiesta la violencia sexual contra la pareja. Primero, exigencia o obligación para tener relaciones sexuales. Una exigencia o una obligación. Entonces, si esto ocurre en ustedes, queridos amigos y hermanos que nos están viendo y escuchando, si hay una obligación o una exigencia, esto se considera como violencia sexual contra la pareja. Esto puede ocurrir, según las estadísticas, según las cifras, es frecuente que ocurra. Hay mujeres que son obligadas a tener relaciones sexuales o tienen una exigencia, ¿cierto?, para cumplir unas frecuencias como tal. Por lo tanto, es considerado dentro de las investigaciones, dentro de los ámbitos éticos, jurídicos incluso, y por ende pues también cristianos, como un acto de violación, como un acto de violencia, porque atenta contra la dignidad de la otra persona. No hay consenso, no hay unidad, no hay una relación pues que lleve ese ingrediente de ser uno, pero de ser uno en el acuerdo. Por lo tanto, entonces, cuando existe este asunto de un acto obligatorio, se considera una manera como se ejerce violencia sexual contra la pareja. Número dos, usar la fuerza física para tener las relaciones sexuales. Es decir, hay un dominio físico a través de la fuerza para que la esposa tenga relaciones sexuales. Sin duda alguna esto es violencia sexual, porque una parte domina a la otra. En este caso el hombre domina, ¿cierto?, a su esposa físicamente, como ocurre en muchos casos, y tristemente pues ocurre una violación como tal. Entonces se considera esto una manera como se manifiesta la violencia sexual contra la pareja. Y esto ocurre en todos los estratos sociales, en el estrato bajo, en el estrato medio, en el estrato alto, ¿cierto?, en la pobreza o en la riqueza. O sea, esto no escapa, no quiere decir que esto solamente de personas que no tienen estudio, no tienen formación. Personas muy educadas intelectualmente tienen esta problemática, como también personas que no tienen ninguna clase de estudio también así lo han evidenciado en diferentes estudios. Así que cuando se usa la fuerza, se usa la parte física para dominar a la otra persona, en este caso la mujer, se considera como una manera de ejercer violencia sexual contra la pareja, contra la esposa. Número 3. Vamos a la número 3. La tercera manera como algunas personas ejercen esa violencia sexual contra la pareja es con las amenazas. Y esas amenazas pueden ser múltiples, con múltiples razones, entre comillas, ¿cierto? Múltiples razones, entre comillas. Una razón que hemos escuchado, ¿cierto?, que dicen las estadísticas, dicen los estudios, es
dicen algunos, le dicen a su esposa, si no tiene relaciones sexuales conmigo, entonces me voy a buscar otra persona. Esa es una de las razones, entre comillas, ¿cierto?, con que se ejerce violencia sexual contra la esposa. Amenazarla, no es que si no me voy a buscar otra persona. O a veces esas amenazas son de otra naturaleza, no le voy a comprar la comida, no le voy a dar el dinero, no vas a ir conmigo al viaje, no vamos a salir juntos. Diferentes clases de amenazas, diferentes clases de amenazas. Entonces, muchas de estas situaciones tristemente ocurren porque muchas mujeres pues se sienten intimidadas, se sienten amenazadas, sienten que van a perder algo. Y como sienten que van a perder algo, puede ser la parte económica, la parte afectiva, que van a perder tal vez a su esposo como tal, acceden entonces a tener relaciones sexuales con su esposo, pero lógicamente bajo esa coacción. Es una coacción de amenaza, con una amenaza, como dije, múltiple, y eso pues es triste que ocurra. Vamos para la siguiente parte. Otra manera como se ejerce violencia sexual contra la pareja tiene que ver con actos sexuales denigrantes o humillantes. De pronto que algunos hombres quisieran humillar a su pareja de una u otra manera con actos sexuales, como por ejemplo incluir a otra persona en la relación sexual. Esto es denigrante, ¿cierto?, para algunas mujeres. Entonces sienten ese peso que su esposo le dice, bueno, si no viene otra persona, sea un hombre o sea una mujer, esto se acaba. Y entonces esos actos denigrantes, humillantes, sencillamente pues son diferentes manifestaciones de violencia sexual contra la esposa, contra la pareja. Qué triste, triste. El ser humano se ha desbordado, el ser humano se ha salido de los límites de lo que llamaríamos nosotros como algo natural, normal, y entonces se ha desbordado en sus cosas, en sus desvaríos del corazón, ¿cierto? Y tristemente pues esto deja secuelas en todo el sentido de la palabra, en la parte psicológica, en la parte incluso física, etcétera, etcétera. También otra manera es la extorsión. Sí, la extorsión. Qué tremendo, ¿no?, que algunos esposos o exesposos extorsionan a su pareja o expareja de esta manera. Alguna cosa dicen, es como una forma de amenaza diferente. Si esto no ocurre, entonces tal cosa va a ocurrir, se va a perder tal dinero, tu familia va a ser afectada. Entonces se convierte en un chantaje, en una extorsión, no solamente económica, sino extorsión emocional, una extorsión que tristemente pues obliga, entre comillas, a la otra parte a acceder a las peticiones de su agresor. Qué triste, vuelvo y repito, que muchas veces ocurre de parte de su propio cónyuge. Número 7. Otra manera, o la séptima manera como algunas personas, algunos hombres ejercen violencia sexual contra su esposa, es diciéndoles que no les satisface sexualmente. Es decir, allí hay un maltrato múltiple, una violencia múltiple, una violencia psicológica, una violencia emocional, ¿cierto? Prácticamente igual, pero lógicamente es una violencia sexual. Decirle no me apetece sexualmente. Entonces esas palabras que son humillantes o denigrantes, esas palabras despreciativas, sin duda alguna son consideradas por algunos expertos en el tema de la violencia contra la mujer como violencia sexual como tal. Número 8, por ejemplo, prohibirle a la esposa que vaya donde el médico, especialmente al control ginecológico. No debes ir por allá, no es necesario. Cuando existe esa prohibición, entonces es considerado tal acto
como una violencia sexual, porque está impidiéndole a su esposa que vaya al experto, al profesional, para hacerse los chequeos normales, naturales que debe hacerse, a fin de prevenir algunas situaciones que puedan ser peligrosas para su vida en día siguiente. Entonces, estos actos prohibitorios también se constituyen como actos violentos considerados de violencia sexual contra la mujer. Pero también vamos al punto siguiente, y es la prohibición del uso de los métodos anticonceptivos. Entonces, cuando un hombre, un esposo, un compañero de vida de una dama le prohíbe a su compañera, a su esposa, el uso de métodos anticonceptivos, esto es considerado como una acción violenta, especialmente en el orden sexual, porque la está prácticamente induciendo a múltiples embarazos, muchos de ellos tal vez no deseados, y esto pues sin duda alguna atenta contra la dignidad de la mujer, especialmente si ésta no está de acuerdo con tal cosa. Así que, amigos y hermanos, estas son cosas como la gente hoy día manifiesta esa violencia. Y qué triste que a veces en el mundo, incluso de los creyentes, ocurre tal cosa, porque hay desinformación. Una de las cosas que preocupan es la desinformación, la falta de educación familiar en las casas. Y como dije, no solamente esto afecta a personas de estrato socioeconómico bajo, sino de estrato socioeconómico alto, ¿cierto? Quienes manifiestan o evidencian las encuestas o las investigaciones no mienten, lo dicen claramente. Se da en todas los diferentes estratos sociales, en diferentes países. Por ejemplo, se hizo un estudio que involucró gente de Europa, gente del Asia, gente del África, gente de América, tanto de América del Norte como América del Sur, gente de diferentes regiones del mundo, y se llegó a estos estudios, a estos resultados. Estos estudios indican que son las maneras como el hombre ejerce violencia sexual contra su pareja. Siguiente punto. Hay algunos otros hombres que ejercen violencia sexual contra su cónyuge, contra su esposa, cuando les prohíbe embarazarse. Es decir, no pueden embarazarse, cuando hay prohibición del embarazo. Y esto pues es una manera como se ejerce violencia sexual, porque hay una prohibición directa especialmente para quedar embarazada. Entonces pues ese ya es el otro punto, ¿no? Por ejemplo, el punto anterior era cuando se le prohibía el uso de métodos anticonceptivos, entonces los embarazos podrían ser múltiples, uno tras del otro, pero en este caso es al revés, le prohíbe embarazarse. Entonces esta dama tiene eso en su mente, está prohibido, está ella tensa porque hay de que quede embarazada, ¿cierto? Entonces si queda embarazada es un problema, y un problema terrible, no solamente un problema de pareja, sino un problema para ella como mujer, tener que decidir entre dejar a su esposo o sencillamente eliminar a su hijo, que ya pues entra en gestación. Y esa es precisamente otra de las maneras, otra de las formas como se ejerce violencia sexual contra la mujer, y es obligarla a abortar cuando ésta ha quedado embarazada. Entonces hay algunos hombres que dicen, no, yo no estoy preparado, no era el plan. Recuerden que algunos dicen, este no era el convenio que teníamos, se escudan en eso y dice, quedaste embarazada, pues ahora tienes que tomar decisiones y lo mejor es que te desembaraces de eso. Y entonces muchas mujeres tristemente tienen que ir a lugares clandestinos, tienen que ir a lugares ilegales, e incluso pues algunas acuden a lugares que de pronto pueden ser legales, como hoy día ya en algunas regiones se permite tal cosa, para solicitar interrumpir el embarazo como tal.
desembarazarse como tal, de una manera pues inducida a través de un aborto pues practicado por algunos métodos que se usan, como dije, de manera clandestina, ilegal o incluso legal, pero todo atentando contra la vida de un ser pequeño que empezó a gestarse. Entonces noten, hay varias maneras, tal vez más de 10 maneras, he mencionado en este momento 10, que muchos hombres usan ejerciendo violencia sexual contra su cónyuge, contra su ser amado, a quien le prometieron en la boda matrimonial amarla, cuidarla, respetarla, ¿cierto? Estar con ella en las buenas y en las malas, pero tristemente se olvidan de esos votos y luego pues hacen que ella quede denigrada, sencillamente en un rol que no le corresponde como esposa. Y ahora vamos a mirar otro punto, y este punto que vamos a mirar es el impacto o las consecuencias por parte de una pareja íntima cuando ejerce violencia sexual. Entonces, en la mujer, según los estudios, quedan estos impactos, estas experiencias negativas, experiencias adversas, que tiene que lidiar con ellas en el día y en la noche y durante toda la vida, en algunos casos. Primero, sentir miedo. Una mujer víctima de violencia sexual de pareja, tarde o temprano empieza a tener miedo, toda clase de miedos. Y ustedes saben que esto de tener miedos pues es un asunto complejo, porque hemos visto personas, hemos visto damas que ya estando en una edad de más de 40 años por causa de lo que les ha pasado con su esposo, empiezan a tener miedo de salir de la casa, miedo a relacionarse con otras personas, miedo a seguir estudiando, miedo a trabajar, miedo a visitar a su propia familia. Y esa es una consecuencia, un impacto negativo que se ha producido en la mente, en la vida de esta persona. Número 2, preocuparse demasiado por su seguridad. Entonces, una mujer que ha sido o es víctima de violencia sexual por parte de su pareja, no solamente siente miedo, sino que al mismo tiempo empieza a preocuparse a veces de manera exagerada por su seguridad. Es decir, todo lo ve negativo, cree que todo el mundo va a atentar contra ella, tal vez los vecinos, se vuelve irritable y se siente insegura en cualquier escenario, sea de ambiente familiar o de ambiente laboral. Entra a la defensiva como tal, por esa inseguridad que tiene emocionalmente. Ve a los demás hombres como victimarios, porque lógicamente ella está en el papel de víctima como tal. Número 3, una mujer que sufre violencia sexual o lo ha sufrido, es una mujer que presenta síntomas de trastornos postraumáticos de estrés, síntomas de trastornos de estrés postraumático. No se siente bien con su presente. Ese presente que tiene no es el agradable para esa dama. Se preocupa demasiado por lo que ocurre y entonces puede estar viviendo con dolores, fibromialgias, etcétera, etcétera. Aparecen enfermedades de una u otra naturaleza que sencillamente vienen como resultado de estas problemáticas que han venido teniendo. Número 4, necesita atención médica frecuente. Entonces, muchas de estas damas se vuelven dependientes de los médicos, dependientes del psicólogo, dependientes del psiquiatra, incluso dependientes del pastor. Están llamando frecuentemente, me pasó esto, me pasó aquello. Van donde el médico, van donde el psicólogo, van donde el psiquiatra. Se vuelven dependientes porque han sido víctimas y están buscando una solución. Aparte de eso, también presentan lesiones
Ahora, lógicamente hay lesiones pues que tienen que ver con la parte física. Yo recuerdo traté el caso de una pareja hace un tiempo atrás, donde ella se sentía víctima de violencia sexual por parte de su pareja, porque la frecuencia era muy alta, la frecuencia de intimidad como tal. Entonces tenían varias relaciones al día y en la noche también, es decir, durante las 24 horas era una frecuencia demasiado alta. No estamos hablando de una pareja recién casada, sino una pareja ya de varios años de casados. Así que ella tenía que ir al médico, tenía que ir a consultarle al médico por problemas, dolores vaginales, y porque se inflamaba su zona íntima frecuentemente. Y esta es una manifestación de violencia sexual contra la mujer. Aquel hombre creía que todo estaba bien, pero no quería escuchar las razones de su esposa. Y había ya lesiones físicas, lógicamente también emocionales y psicológicas en esta pobre dama. Pues gracias a Dios, con unas pequeñas orientaciones, ellos pudieron reorganizar este aspecto de su vida y hoy pues mantienen su hogar y viven mejor que antes o como antes vivían. Número 6. Las mujeres que sufren o han sufrido de violencia sexual por parte de su cónyuge tienen que hacer llamadas a líneas de atención al público en caso de crisis. En momentos de crisis tienen que tomar el teléfono, mira, me siento mal. Ellas empiezan a sentirse mal, a sentirse solas, a sentirse defraudadas, y entonces tienen que buscar a alguien que les ayude. Pero número 7, en muchos casos se ha observado, especialmente en algunas otras partes del mundo, que estas mujeres han tenido que abandonar su propio hogar y buscar albergues privados o públicos para poder pernoctar una noche o para poder sencillamente mantener su integridad física, porque puede ser que estén siendo amenazadas incluso de perder la vida, porque ya se combina la violencia como tal física. Número 8. Necesidad de servicios de promoción de la causa de las víctimas. Sí, hay muchas mujeres entran en esos servicios que el gobierno ofrece, un servicio de apoyo a mujeres víctimas de violencia sexual, y pues muchas otras necesitan lógicamente el apoyo de servicios legales, de un abogado, de una persona experta en leyes que les oriente, les ayude, ¿cierto?, a cómo librarse o cómo hacer que el victimario no esté más cerca de ella. Y número 10, otra causa, otra consecuencia, más bien consecuencia de la violencia ejercida contra ella, es que por lo menos alguna vez, si es que labora en una empresa o estudia, va a llegar tarde, no va a querer ir al trabajo, o sencillamente va a haber días en que no va a ir a trabajar o no va a ir a estudiar. Entonces todas estas son manifestaciones, son los síntomas que un profesional puede evidenciar de violencia sexual ejercida en la propia casa por parte del propio cónyuge. Ahora yo quiero que vayamos a un versículo de la Biblia. La Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios 7, vamos a mirar de la Biblia unos versículos. Voy a leerlos textualmente, porque algunos de pronto que son cristianos piensan que 1 Corintios 7 puede justificar la violencia contra la mujer, especialmente la violencia sexual. Dice la palabra: acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, aquí hay una declaración que nos deja un tanto perplejos. No es que Pablo esté en contra del matrimonio. Lo que Pablo está en contra es de una práctica de ascetismo que existía en aquel entonces. Ustedes saben que a los ascetas les gusta vivir solos, de una manera solitaria. Ahora Pablo dice acá que le preguntaron por escrito. Entonces él dice, bueno, sería no tocar mujer, porque había otra problemática en aquel entonces, y era que algunos consideraban al matrimonio como algo que no les convenía, como algo inconveniente.
porque consideraban una atadura permanente. Entonces se querían sentir libres. Así que Pablo, vamos a mirar cómo empieza a presentar la cuestión. Dice, sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia esposa y tenga cada una su propio marido. El marido debe cumplir, dice el versículo 3, debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Estamos hablando aquí de las personas con esas tendencias de ascetismo, es decir, de vivir solitarias. Entonces habían dos grupos, unos que consideraban el matrimonio como algo inconveniente, que lo veían como algo que los ataba, porque ellos les gustaba practicar la fornicación, cosa semejante al día de hoy, de no estar satisfechos con una persona sino teniendo varias personas. Y el otro caso era el caso de los ascetas, que sencillamente se aislaban en lugares solitarios y entonces se olvidaban de su cónyuge. Y aquí Pablo dice, si tú eres una asceta, un practicante del ascetismo, no te olvides que tienes esposa. No te olvides que tienes esposo. Entonces por eso dice, el marido debe cumplir con el deber conyugal de la mujer y la mujer con el deber conyugal hacia el marido. Versículo 4. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El versículo 4 habla de no negarse mutuamente el uno al otro. Dice, la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Entonces algunos dicen, este versículo le permite al marido ejercer prácticamente posesión del cuerpo de la mujer como quiera. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que debe haber un amor mutuo que lo lleve a un disfrute mutuo, porque luego dice, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto es un asunto de consentimiento mutuo. Cuando una pareja se casa bajo el principio del amor, del respeto, de la unidad, de la fidelidad, del compromiso y de muchos otros aspectos. Por lo tanto, lo que Pablo menciona es que no se tome la vida sexual como algo que ejerza beneficios o no beneficios. Algunas personas, me he encontrado con personas que por causa de una pelea, de alguna discusión, entonces toman medidas drásticas en contra de la práctica sexual. Claro, es bueno que las cosas se arreglen, es necesario que las cosas tengan una solución. Sin embargo, no porque vaya a recibir dinero, entonces ahora sí se va a disponer para tener relaciones sexuales, no porque esté cerca el fin de mes en que llega el pago del salario, entonces ahora sí esté dispuesta. No, sino que debe ser un asunto mutuo, permanente, donde el hombre no es el dueño de su propio cuerpo, ni la mujer tampoco, pero esto dentro de los límites, dentro del amor, del respeto, como mencioné, dentro de lo que la palabra llama el amor que está sobre todas las cosas. Todo lo demás se va a acabar, incluso la misma profecía, la ciencia. Pero dice el apóstol Pablo que permanecerán la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de los tres es el amor. Por lo tanto, consideramos que si un hombre ama a su esposa, no la va a maltratar ni física, ni psicológica, ni económica, ni espiritual, ni sexual. Por lo tanto, la tratará como a una flor, como a una rosa, ¿cierto? Porque eso es la mujer. Nos hemos equivocado en algunos momentos, sí, tal vez. Hemos dicho palabras que no debemos decir tal vez. Algunas personas han ido más allá, han cometido faltas, llamémosle graves, de atentar contra su propia esposa, sí, pero este es el tiempo de dar un alto o hacer un alto en el camino y reenderezar las sendas, poner los pies en el camino correcto, no hacerlo ilícito, no hacerlo equivocado, porque, repito,
así como esta flor merece un buen trato para que esté bien, y de hecho está bien porque es bien tratada, también la mujer, como una flor, como una rosa, necesita que su hombre, su esposo, la trate bien para que viva bien. Que tengan un lindo momento de diálogo, un momento de cariño, un momento de alegría y de gozo de pareja, y que aprendan a amarse el uno al otro como Cristo quiere que nos amemos como pareja de esposos. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad que nos concede de orar por todas las parejas de esposos. Danos sabiduría a todos para ser las mejores personas y actuar de la mejor manera. Oramos por quienes han cometido faltas, han errado y han maltratado y han violentado a su pareja. Oramos por la víctima y oramos por el victimario. Pedimos dirección, sabiduría, ciencia, inteligencia y el Espíritu Santo para que las cosas cambien de manera rotunda. Lo agradecemos, Dios, y lo pedimos todo en el nombre santo del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, amigos, que Cristo los bendiga. Un abrazo para todos y nos veremos en alguna otra oportunidad.